Hola, buenas noches, bienvenidos a mi canal de YouTube. Hoy es viernes 5 de mayo de 2017 y bueno, por fin estoy aquí para hablar acerca de un diálogo que es el que he elegido en este nuevo proyecto sobre los diálogos de Platón, que va a tratar precisamente en acercarnos al pensamiento de Platón mediante sus diálogos. No vamos a tratar de todos los diálogos, pero sí de algunos, de los más importantes, ¿no? Y ese diálogo es el Gorgias, que está en ambos libros que yo tengo. Este de Editorial Panamericana y este es de Edinat, de Obras Selectas. Bueno, en los vídeos anteriores hemos estado hablando un poco acerca de la importancia de la filosofía y también haciendo pues una especie de invitación a la filosofía. Hemos hablado también un poco acerca del maestro de Platón, que es el gran Sócrates, y es muy importante porque la misma vida y muerte de Sócrates es la que influye de tal manera en Platón que va a cambiar su opción vital, o por lo menos él así nos va a referir en su carta séptima. Y esto es muy importante porque Platón también funda una academia donde se enseñará filosofía, y lo que llegará a estudiar más adelante el joven macedonio Aristóteles. En convivencia va a convivir ahí 20 años con Platón, y es muy importante porque sobre todo en la elaboración de la teoría de las ideas de Platón y la metafísica de Aristóteles y también la ética, aquí ya la filosofía alcanza un nivel, una profundidad mucho mayor, cosa que no se va a dar en otra parte del mundo en ese tiempo. Y esto nos puede llevar a pensar, algo tiene que haber en esta porción de la Tierra conocida como la Magna Grecia, ¿no?, que posibilita aquello. Y yo creo que la clave está en la continuidad de la reflexión filosófica a partir de escuelas de pensamiento. Hay dos instituciones que son las responsables y que se pueden ver como contrarias: la esclavitud y la democracia. Es decir, mientras haya robots en casa que van a estar haciendo todas las cosas, mi mente queda libre para especular. Y hay un lugar de convocatoria, hay un lugar donde uno puede ir a reunirse con otras personas y a tener conversaciones de cierto nivel de abstracción. Y esto es muy importante. Es el mismo Sócrates también, porque aquí hay un cambio no solamente en el objeto de estudio, por decirlo así, o del objeto al sujeto, que es el hombre, y todas las cosas que se refieren a la naturaleza del hombre. Por eso también se le llama periodo antropológico, ¿no?, y al primero periodo cosmológico o presocrático. Pero bueno, Sócrates se opone a las ideas predominantes de ese tiempo, que van a venir por el lado de los sofistas. Sócrates no es un sofista, él no cobra por enseñar, porque él no enseña, puesto que él no puede enseñar, porque es lo propio de él el no saber. Solo sé que nada sé. Esa es la frase más famosa de Sócrates. Sócrates compara su arte, el de la mayéutica, con el de su madre, que es una partera, una comadrona, no una obstetriz profesional, pero es una mujer que no daba a luz, pero que ayudaba a las mujeres a que den a luz. Sócrates dice que es igual, él no le da la respuesta a las personas con las que conversa, que son políticos, artistas, poetas, jóvenes, adultos, personas instruidas, no instruidas, personas pobres, personas ricas, con cualquier persona. Sócrates conversa con todos. Sócrates no le da la respuesta, no les dice esta es la verdad. Sócrates les asiste para que sean ellos los que busquen la verdad. Y Sócrates también es un inquieto buscador de la verdad, y eso es lo característico del filósofo, ¿no?, buscador de la verdad. Por lo tanto, aquella persona que cree que ya tiene la verdad, pues qué verdad va a buscar, como tantas veces lo he repetido en estos vídeos. También hay una idea, una caricatura, una falsa idea que se tiene acerca de los filósofos, y es que se trata de personas que se expresan habitualmente de una forma abstrusa, difícil de entender. Yo creo que esa idea se deshace cuando uno va a los mismos textos de estos filósofos. No es tan difícil entenderlo. Precisamente una de las características de los grandes filósofos está en su capacidad de hacerse entender. Y por lo menos yo eso es lo que quiero poner de manifiesto en estos 30 o 40 minutos que va a durar este vídeo. El año pasado yo he estado haciendo, por ejemplo, una serie de vídeos de unos libros que a mí me gustan mucho, que son las Crónicas de Narnia. El autor es C.S. Lewis, y C.S. Lewis dijo una vez: cualquier necio puede escribir el lenguaje erudito, la verdadera prueba es el lenguaje corriente. Y yo creo que muchas veces esto no viene de perla, porque muchas veces
ese lenguaje que no se entiende, la terminología o las frases interminables no son más que un disfraz que trata de mostrar la idea de que yo sé mucho y vosotros no sabéis. Y yo creo que el verdadero pensador, el verdadero filósofo no necesita ese disfraz y más bien se goza en la claridad. Y como dije, esto es lo que por lo menos voy a pretender en este vídeo, ¿no? Bueno, vamos a ver, es el Gorgias. El diálogo del que vamos a hablar hoy es el Gorgias. Y hay una estructura que está en este libro. Yo no sé dónde la he sacado, porque yo la primera vez que lo vi fue en el primer volumen de Historia de la Filosofía de Frederick Copleston. Pero aquí también está, y que como sabemos que Sócrates no escribió nunca nada, no sabemos de él por sus discípulos y por otras personas que le conocieron, pero de sus discípulos, especialmente Platón. Entonces, Platón escribió muchos diálogos y estos diálogos se agrupan según el periodo en el que fueron escritos, y algunos que van a estar en un grupo que se le van a llamar el periodo socrático, que son los diálogos de la juventud, y aquí se puede ver pues lo propio de Sócrates, ¿no? Esos diálogos está, por ejemplo, la Apología, el Critón, que esos son los diálogos de los que ya hemos hablado el año pasado. La Apología pues es la defensa, el discurso de defensa que hace Sócrates ante sus acusadores, pero al final le terminan condenando a muerte a la cicuta. También el Critón es como una especie de continuación de la Apología. Ahí Sócrates está en la prisión y Critón llega a convencerle para sacarle de la prisión. Van a sobornar a los de la prisión, eso es lo que se ha ocurrido a él, y vamos a sacarte de aquí, vamos a llevarte a otra ciudad. Sócrates se opone porque él está convencido de que uno nunca debe proceder de manera injusta. Y Critón le dice, bueno, Sócrates, si tú piensas que nosotros correremos un riesgo por hacer esto, por sacarte de aquí, si es que lo logramos, aquellos que quieren verte morir van a montar en cólera con nosotros y posiblemente puedan hacernos daño, puedan quitarnos nuestros bienes. Si estos pensamientos tú tienes, destiérralos de tu mente, porque es justo que nosotros, siendo tus amigos, corramos con este riesgo y muchos otros. Y es un diálogo, la verdad, muy bonito. Sócrates al final le demuestra que no hay que devolver injusticia por injusticia, mal por mal, y eso es lo que hace, ¿no? Y al final pues Sócrates acepta esa condena, acepta su muerte, y Critón no le puede convencer. También está el Eutifrón, que a Sócrates le condenaron por impiedad y por corromper a los jóvenes, y aquí pues habla sobre la piedad, sobre la naturaleza de la piedad. Ese no lo vamos a tocar, por lo menos no lo tengo contemplado por ahora. Laques o Laques, no sé, sobre la valentía. Ión sobre los poetas y los rapsodas. Protágoras sobre la virtud, ese conocimiento y puede ser enseñada. Cármides, la templanza. Lisis, la amistad. Y el primer libro de la República, que es sobre la justicia, dice. Bueno, luego viene el periodo de la transición, que se ve como Platón ya parece que va encontrando su camino, ¿no? Sus propias ideas, su propia forma de pensar, su propia filosofía. Y aquí está el Gorgias, que es del que vamos a hablar hoy. También está el Menón, la virtud es enseñable, no lo vamos a tocar, creo. Eutidemo, contra la falacia del último sofista, tampoco, pero estos dos son importantes. Hipias 1, sobre lo bello. Hipias 2, es mejor hacer el mal voluntariamente o sin querer, también es muy importante. Cratilo, sobre la teoría del lenguaje. Menexenos, una parte de la retórica. Y luego viene la edad de madurez, cuando Sócrates ya está en plena posesión de sus ideas. Y aquí pues es cuando elabora la teoría de las ideas, ¿no? Aquí está el banquete, que lo tenemos ahí, lo vamos a hacer más adelante. El Fedón también, es la inmortalidad del alma. La República, los libros del 2 al 10, el Estado, dualismo metafísico también. El Fedro también lo vamos a tocar, la naturaleza del amor. Y luego vienen los de la vejez. Está el Tédeto, que también lo vamos a tocar, o de la ciencia. Parménides, que también lo compré, ese libro que tiene el Parménides en el día del libro. El Sofista, nueva consideración de la teoría de las ideas, ese es importante, pero no lo tenemos. El Político, el verdadero es el que sabe. Filebo, no lo vamos a hacer tampoco. Filebo tampoco. Timeo tampoco. Critias tampoco. Las leyes donde aparece, no, en el Timeo es el que aparece el Demiurgo. Y en las leyes y la Epinomis, Platón hace una concesión a la vida real modificando lo utópico de su república. Se dice que Platón él mismo ya se había refutado en este periodo de la vejez. Y también a este periodo pertenecen las cartas séptima y octava.
Bueno, no vamos a hablar mucho de esto porque si no nos va a quedar mucho tiempo. Como vemos, hay algunos diálogos que no los tengo contemplados todavía, pero que son muy importantes. Así que vamos a ver si lo puedo reestructurar más grande para poder siquiera decir algo, por lo menos, ¿no? Bueno, vamos a empezar pues con el diálogo de Gorgias, ¿no? En el Gorgias van a participar Sócrates, evidentemente ya hemos hablado sobre él. Él va a ser el principal, digámoslo así. También está Querefón, su amigo, el amigo con el que habían partido al templo de Delfos y que le había preguntado al oráculo de Delfos si había un hombre más sabio que Sócrates. Y el oráculo respondió que no. Y Sócrates trató de buscar la manera de rebatir el oráculo, ¿no? Y más bien demostró que el oráculo tenía razón, porque todas las personas a las que preguntó querían saber lo que no sabían, pero Sócrates no quería saber lo que no sabía. Sócrates sabía algo más y era consciente de su ignorancia. Bueno, eso ya lo hemos dicho muchas veces. También está el otro personaje que participa, es Gorgias, también está Polo y también está Calicles. Sócrates llega con Querefón adelante de la casa de Calicles y se encuentran con él. Han llegado tarde, parece, y Sócrates le dice que la culpa ha sido de Querefón, que les ha obligado a detenerse en la plaza. Y Calicles dice que Gorgias está hospedado en su casa y entonces que le ha estado diciendo muchas cosas y muy bellas también. Entonces ellos van a conversar con Gorgias. Sócrates quiere preguntarle. Sócrates está interesado en conocer cuál es la virtud del arte que Gorgias profesa. Entonces entran y está Gorgias ahí, también está Apolo, y Sócrates manda a Querefón a que le pregunte a Gorgias lo que él es. Y Querefón no le entiende. Y Sócrates le dice, bueno, si su arte consistiera en hacer zapatos, le llamaríamos zapatero. Ah, bueno, sí, está bien. Entonces le va a preguntar, el Gorgias dice que está abierto a responder cualquier pregunta, pero Polo interviene y le dice a a Querefón que haga el ensayo en él. Y le dice, bueno, pues que te lisonjeas de responder mejor que Gorgias. Bueno, con tal que te responde lo suficientemente bien. Bueno, respóndeme entonces, le dice. ¿Quieres saber qué arte es el que profesa, en qué arte es hábil Gorgias y por tanto cómo debemos llamarle? Por ejemplo, si él fuese hábil en el mismo arte que su hermano Heródico, pues deberíamos llamarlo igual que Heródico. Teníamos un motivo para llamarle médico, puesto que Heródico es médico. Si fuese versado en el mismo arte que Aristofón o su hermano Polignoto, entonces, ¿cómo le llamaríamos? Bueno, le llamaríamos pintor, porque estos señores son pintores. Entonces, mediante esos ejemplos quiere que le diga lo que Gorgias es y cómo debemos llamarle. Y Polo responde que hay muchas artes y que por medio de la experiencia se descubren las artes y que las mejores artes son patrimonio de los mejores artistas y que Gorgias está en este grupo, que su arte es la más bella de todas. Entonces Sócrates interviene y dice, bueno, me parece que Polo no responde a lo que se le pregunta. Y dice, ¿por qué? No ha dicho qué arte es. Y le dice, bueno, ¿no te he dicho que es la más bella de todas? Y dice, sí, pero tú haces elogio de su arte como si alguien lo despreciara. No se te ha preguntado acerca de la cualidad del arte de Gorgias, sino simplemente qué arte es y qué nombre debemos llamarle. Entonces, o mejor, dinos tú, Gorgias dice, bueno, dinos tú cuál es tu arte. Y él le dice, porque su arte es el de la retórica. Y dice que pues conviene llamarle retórico y que es un buen retórico además, y que él dice que es capaz de enseñar su arte a cualquier persona en cualquier lugar, y eso es lo que él hace, ¿no? Sócrates primero conviene, pues aquí va a aplicar su método de la mayéutica, su método entrecortado de preguntas y respuestas, para que de esta manera evitar los discursos largos, en los que, bueno, si son discursos largos no se puede interrumpir, y eso hace como que se pierda un poco el sentido que va llevando la conversación. Sócrates piensa que la mejor manera de poder buscar la verdad es mediante este método. Entonces, por eso, bueno, convienen en eso. Gorgias acepta, está bien. Entonces le pregunta, ¿cuál es el objeto de la retórica? Y porque lo debe tener, ¿no? Así como el objeto del arte del tejedor, pues consiste en hacer telas. El de la música, en la composición de los cantos. ¿Cuál es el objeto de la retórica? Y Gorgias responde que son los discursos. Y dice, bueno, pues discursos, ¿pero qué? ¿Todo tipo de discursos? Y le dice, no. Aquellos discursos que le dicen a los enfermos el régimen que deben observar para restablecerse.
No, no, eso no. Pero sin embargo la retórica enseña a hablar. Bueno, sí, pero no nos pone a pensar acerca de los mismos objetos de los que nos enseña a hablar. Bueno, sí, tienes razón, pero la medicina, por ejemplo, no nos pone en estado de pensar y de hablar acerca de los mismos objetos de los que trata. Bueno, sí, es decir, los objetos, o sea que se usan discursos, pero esos discursos se tratan sobre las enfermedades. Bueno, sí, así como en la gimnasia, también su objeto son los discursos, pero discursos que se refieren a la buena o la mala disposición del cuerpo. Entonces Gorgias le dice que sí, pero bueno, pero tú no intentas dar el nombre de retórica a estas artes. Bueno, entonces Gorgias responde, bueno, lo que pasa es que estas artes, o las demás artes, dice él, se encargan de obras de mano, son obras mecánicas y otras producciones semejantes, mientras que la retórica no produce nada. Toda su fuerza, su virtud descansa por entero en los discursos. Entonces Sócrates le dice, bueno, es cierto que hay muchas artes, y él hace una división. Hay algunas artes en las que no se requiere casi para nada los discursos, sino que es más la acción, ¿no? Que se pueden realizar por tanto en el silencio, ¿no? Como la pintura o la escultura. Sí, es cierto. Mientras que hay otras artes, sin embargo, que no se realizan casi sin utilizar ninguna acción, o sea, no es tanto acción, o algunas ninguna, sino que toda su fuerza recae por entero en los discursos. Me parece que la retórica que tú dices está en este grupo, y Gorgias le dice que sí. Entonces, como vemos, Gorgias le está diciendo cosas que son comunes a todas las artes, pero lo que Sócrates está buscando es lo propio del arte de Gorgias, es lo que es suyo, ¿no? Y Sócrates está tratando de ir a la raíz, por tanto, ¿no? Como habíamos dicho una vez, Sócrates quiere tratar de buscar lo que son las cosas, de saber lo que son las cosas, es un buscador de esencias. Entonces Sócrates le pone en camino mediante ejemplos y le dice, bueno, mira, Gorgias, si alguien me preguntara, por ejemplo, Sócrates, ¿qué es la numeración? Sócrates respondería, bueno, pues hombre, la numeración es una de las artes que tiene por objeto los discursos y que toda su fuerza recae en los discursos. Bueno, sí, pero ¿a qué se refieren estos discursos? Bueno, son discursos acerca del conocimiento del par y del impar para saber cuántas unidades hay en el uno y en el otro. Bueno, esa sí es una respuesta. O le dice también, Sócrates, si le preguntaran, ¿qué entiendes por el arte de calcular? Bueno, pues, hombre, el arte de calcular es una de las artes que tiene por objeto los discursos y que toda su fuerza pues está en los discursos. Sí, pero ¿de qué van estos discursos? Bueno, son discursos igual que como el arte de la numeración, pero con la diferencia de que se tiene en cuenta el par y lo impar entre sí respecto de la cantidad. Bueno, sí. O si le preguntaran, Sócrates, ¿qué es la astronomía? Bueno, la astronomía es una de las artes que tiene por objeto los discursos. Bueno, sí, pero ¿concernientes a qué? Bueno, discursos concernientes al movimiento de los astros, del sol, de la luna y demás. Sócrates está tratando de encaminar la conversación. Entonces Gorgias le dice, bueno, sí, es cierto que son discursos que se refieren a los negocios más grandes, a los más grandes negocios humanos, y son los más importantes también. Entonces, nuevamente, no está respondiendo. Y entonces Sócrates se da cuenta y le dice, bueno, amigo, pero eso es algo controvertido. Y le pone este ejemplo de en los banquetes cuando se canta, ¿no? Este canto de se enumeran los bienes de la vida. Imagínate, bueno, vamos a ver si estamos en un banquete y hay 3 personas, un médico, un profesor de gimnasia y un propietario o un economista, y viene el primero, el médico, y nos dice, Sócrates, no le creas a Gorgias, su arte no es el que produce el mayor de los bienes. Tú que hablas así, ¿quién te crees que eres? Bueno, yo soy médico, y tú crees que tu arte es el que produce el mayor de los bienes. Por supuesto, Sócrates. ¿Acaso hay algún bien que sea más estimado entre los hombres que la salud? Bueno, entonces viniera el segundo y dijera, Sócrates, no le creas a Gorgias, yo soy profesor de gimnasia y mi arte consiste en hacer el cuerpo bello y robusto, y este es el mayor de los bienes. Bueno,
es cierto. O vendría el otro, el tercero, y dijera, Sócrates, yo soy economista y mi arte es el que produce el mayor de los bienes. ¿Acaso hay algún bien que se estime más que la riqueza, adquirida sin injusticia, por cierto? Bueno, no. Bueno, señores, vamos a hacer una cosa. Gorgias, que está aquí, pretende que su arte es el que produce el mayor de los bienes. Y los demás se preguntarán, bueno, pero ¿cuál es este bien? ¿Y cuál es ese arte? ¿Cuál es ese bien que produce? Supón que estas personas te hacen esa pregunta y yo también te hago esa pregunta, responden. Y le dice, y Gorgias no le responde. Bueno, su respuesta es esta. Bueno, sí es el mayor de los bienes porque es aquel al que los hombres deben su libertad. Bueno, sí, pero dinos, ¿cuál es ese bien? Y le dice, bueno, es el de poder persuadir a todos. O sea, el de poder persuadir a todas las personas. A los jueces en los tribunales, a los senadores en los senados, al pueblo en las asambleas populares. Entonces Sócrates se queda pensando y le dice, bueno, no puedo entender cuál es, de qué naturaleza es la persuasión que le atribuyes a la retórica. Entonces Sócrates le dice a Gorgias, ¿te parece que solo la retórica persuade o que también las demás artes a la vez que enseñan persuaden? Y Gorgias tiene que reconocerlo, es decir, las demás artes cuando se enseñan también persuaden. Por ejemplo, la aritmética y el aritmético cuando enseña persuade al mismo tiempo en eso mismo que enseña. Es decir, con respecto a los números y al par y al impar y a todo ello. Ese es el objeto y persuade en eso que enseña. Pero Gorgias le ha dicho, bueno, discursos, bueno, persuade, pero ¿persuade de qué? ¿De qué persuade? Si aplicamos el mismo ejemplo a todas las demás artes, vamos a llegar a la conclusión de que todas las artes persuaden. Todas las artes producen igualmente la persuasión. Pero ¿cuál es esa persuasión que produce la retórica? Y Gorgias le responde que es la persuasión en los tribunales, en toda clase de composición política, acerca de lo justo y de lo injusto. Entonces Sócrates se queda pensando y le dice, bueno, ¿admites lo que se llama creer? Bueno, sí. ¿Y lo que se llama saber? Bueno, sí, también. ¿Y la creencia y la ciencia son una y la misma cosa? No. Bueno, sí, ha respondido bien y te daré una prueba de ello, le dice. ¿Hay tal cosa como una creencia verdadera y una creencia falsa? Bueno, sí. ¿Y hay tal cosa como una ciencia verdadera y una ciencia falsa? Bueno, no, eso no es posible. Entonces no son una y la misma cosa. Pero el que sabe está persuadido, igual que el que cree. Bueno, sí, ambos están persuadidos. Pero entonces hay una persuasión que produce la creencia y una que produce la ciencia. Bueno, sí, ¿a cuál es el que pertenece a la retórica? Y Gorgias le responde que es el de la creencia. O sea que no se trata de hacer saber mediante los discursos, ¿no?, persuadiendo de lo que es justo e injusto, sino de hacer creer de lo que es justo e injusto. Entonces Sócrates luego le pregunta, cuando en el pueblo se reúnen para elegir médicos o para elegir constructores de buques, es cierto que ahí el orador pues nada tiene que decirnos y los que serán consultados serán más bien los que son hábiles en esto, los expertos en estos temas. Bueno, sí. O cuando se reúnen para construir algún murallas, puertos, arsenales, es cierto que los consultados no serán los oradores, sino los que son hábiles en estas cosas, los arquitectos. O cuando se trata de la elección de un general o en qué orden se debe partir hacia el encuentro con el enemigo y demás cosas, no serán los oradores los consultados, sino serán los militares, los que son hábiles en esto, los que son expertos en esto. Entonces supongo que yo estoy trabajando para tus intereses, le dice Sócrates a Gorgias, porque puede haber alguno aquí que quiera ser tu discípulo y no se atreva a preguntarte sobre qué consejos o sobre qué cosas nos harás hábil, nos harás capaces de dar consejos a nuestros ciudadanos. ¿Será solo acerca de lo justo y lo injusto o será también acerca de las cosas que Sócrates está diciendo? Entonces Gorgias le dice a Sócrates, bueno, Sócrates, tienes que tener en cuenta que las murallas, los puertos y los arsenales de los atenienses fueron construidos no por los arquitectos, sino siguiendo en parte los consejos de Temístocles y de Pericles.
Y bueno, Sócrates tiene que reconocer, bueno, sí, es cierto. Bueno, lo que Gorgias piensa es que la retórica abraza, por decirlo así, la virtud de todas las demás artes. Por ejemplo, Gorgias ha ido alguna vez, ha entrado a la casa de algunos enfermos con su hermano Heródico, que es médico, como dijimos, y también con otros médicos. Y mientras que estos médicos no podían convencer a los enfermos de tomarse un remedio que era amargo o de someterse a alguna operación mediante la aplicación del hierro o del fuego, porque era algo doloroso, siendo hábiles en este arte de la medicina, no podían convencer a esos enfermos de hacer esas cosas para lograr recuperar su salud. Y mientras que Gorgias, no teniendo otro auxilio más que el de la retórica, podía convencerles y lograba que se tomaran el remedio o que se sometieran a las operaciones con el fin de recobrar la salud. Pero dice Gorgias que es preciso usar de la retórica igual como se usa de las demás artes, usarlas, no abusar. Por ejemplo, él pone el ejemplo de la gimnasia, ¿no? Una persona que ha entrenado en el gimnasio, ha adquirido destreza, se ha hecho fuerte, de manera que es ser capaz de atacar tanto a sus familiares, a sus amigos, como a sus enemigos. Pero eso no se enseña con ese objetivo, sino se usa es para la defensa, no para el ataque. Pero si algún alumno de gimnasia utilizara su fuerza, su destreza, abusara de su arte para atacar a su padre, a su madre, a sus hermanos, a sus familiares o a sus amigos, entonces no por eso se le tiene que condenar a los maestros de gimnasia, no por eso se le tiene que castigar a los maestros, porque son ellos, los mismos alumnos son los que han abusado de ese arte. Es igual en la retórica, dice, cuando un orador, por ejemplo, utiliza ese arte, eso que ha aprendido, para hacer una cosa mala, para hacer una cosa injusta, no son los profesores de retórica los que tienen que ser castigados, sino que tiene que ser responsable ese alumno que ha abusado de ello, ¿no? Porque eso se usa, pero no para hacer cosas injustas, cosas malas. Y eso es lo que le dice Gorgias. Y bueno, Sócrates se indigna porque porque Sócrates piensa como si se estuviera tomando, o como si se estuviera pensando que se está despreciando, o que Sócrates está despreciando el arte de Gorgias, y eso no es así. Y Sócrates acá dice una cosa muy interesante: él no disputa por disputar, él no trata de demoler intelectualmente al opositor, él lo que trata y lo que quiere hacer, lo que hace siempre es buscar la verdad, y es por eso que pone este método, ¿no?, que él tiene, la mayéutica. Él no está tratando de poner de manifiesto su superioridad dialéctica delante de los demás, sino buscar la verdad. Él dice que le gusta o ve por una cosa buena el refutar, pero él también, y sobre todo, el ser refutado. Y lo voy a leer de aquí, por esto, que esto es muy interesante. Él dice: tengo, en efecto, por un bien mucho mayor el ser refutado, porque verdaderamente es más ventajoso verse uno mismo libre del mayor de los males que librar a otros de él. Porque no conozco en el hombre un mal mayor que el de tener ideas falsas sobre la materia que tratamos. Aquí se puede ver cómo está presente esto del intelectualismo socrático, o de la ética intelectualista, como también se le llama. Sócrates pensaba que si se conoce lo que es justo, se actúa de manera justa. Si se conoce lo que es el bien, se actúa de esa manera y no se hacen cosas malas. Es eso, ¿no? Eso es lo que pensaba. Por eso dice que no conozco en el hombre un mal mayor que el de tener ideas falsas sobre la materia que tratan. Porque si se tienen ideas falsas, son ideas equivocadas, se alejan de lo que es verdaderamente la justicia, por ejemplo. Entonces esa persona actuará de manera injusta. Y Sócrates lo que hace es: si yo estoy equivocado, pues refútenme, porque de esa manera yo voy a entender, voy a buscar la verdad, voy a conocer lo que es la justicia, y por tanto voy a actuar justamente. Eso es lo que hay que aspirar, ¿no? Y bueno, después los demás convienen en lo que dice Sócrates y continúa la conversación. Gorgias también había dicho que si hay una disputa, por ejemplo, entre un orador y un médico,
el que va a merecer la preferencia de la gente va a ser el orador. El médico pues nada. Y Sócrates dice, bueno, o sea que es más a propósito para persuadir el orador que el médico. Bueno, sí, dice Gorgias, pero siempre y cuando se trate del pueblo. Y él dice, bueno, por pueblo quiere decir la gente que no está instruida, o sea, la gente ignorante. Bueno, sí, es cierto. O sea que, porque claro, en una reunión donde está el orador con puros médicos que son conocedores en el arte de la medicina, pues el orador pues ahí nada tiene que hacer, ¿no? Pero sí que cuando se trata del público, el orador parece que merece la preferencia, ¿no? O sea, que va a ser preferido por la gente, por el pueblo que no sabe. Sócrates le dice, bueno, entonces es el orador el que va a persuadir mejor a la gente, es el que persuade mejor que el que sabe, o sea que es el ignorante el que es más a propósito para persuadir que el que sabe, tratándose de ignorantes. Y bueno, Gorgias tiene que reconocer eso, ¿no? Sócrates le dice si es que es preciso aprender ya o saber ya lo que es lo justo y lo injusto cuando se quieren tomar clases con él, o el alumno puede no saberlo. Y Gorgias le dice que aunque no lo sepa, lo va a aprender a su lado. Va a aprender el alumno junto con Gorgias lo que es justo, lo que es injusto. Y Sócrates dice, bueno, ¿acaso cuando uno ha aprendido el objeto de una cosa, o cuando ha aprendido, por ejemplo, el arte de la medicina, uno es médico, o el arte de la carpintería, uno es carpintero? Cuando se ha aprendido el arte, un cierto arte, uno es tal y como es el que sabe en ese arte, no el experto en ese arte, se hace hábil en ese arte. Entonces, cuando se ha aprendido lo que es la justicia, se es justo, ¿no? Porque como dijimos, es todo el intelectualismo moral de Sócrates. Y Gorgias está de acuerdo, ¿no? Sí. Entonces, el orador tiene que ser justo, o aprenderá lo que es justo, y el que sabe lo que es justo actuará de manera justa. Entonces el orador no querrá hacer una acción injusta, puesto que es justo. Entonces el orador no puede cometer injusticias. Bueno, sí, así es, pero ya aquí hay una contradicción. Y es que Gorgias anteriormente había dicho que si un orador utiliza su arte para hacer una cosa injusta, no se le debe culpar a su maestro, sino a él. Entonces, pero hemos visto ahorita que un orador es justo, y si es justo hace cosas justas y no cosas injustas. Entonces, ¿cómo es esto? Entonces ahí interviene Polo, y Polo es el que le dice a Sócrates que parece que Gorgias ha sentido vergüenza en confesar que él no, es decir, el alumno no aprenderá lo que es la justicia con él. Sócrates después habla acerca de que él no tiene a la retórica por un arte, él no la considera un arte, y él dice que es que forma parte de una cosa que no tiene nada de bella, que es la adulación. Dice que así como la cocina, que no son la misma pero son partes de la adulación, no es un arte. La cocina para Sócrates no es un arte. Y Polo le pregunta, bueno, si no es un arte, ¿qué es? Bueno, es una rutina, que dice. ¿Cuál es su objeto? Bueno, el de procurar recreo y placer. Sócrates hace una división es decir, hay una sustancia que se llama cuerpo y una sustancia que se llama alma. Aunque la cultura del cuerpo sea una y la misma cosa, él la divide en dos. Y al del alma, que se llama la política, también la divide en dos. A la otra no le da ningún nombre, pero la divide en dos, y estas dos en el cuerpo son la gimnasia y la medicina. Y la de la política, o sea, del alma, también la divide en dos, y está ahí la parte legislativa y la parte judicial. Pero, dice Sócrates, así lo voy a explicar más obviamente, la adulación conoció, no mediante conocimiento verdadero, sino por medio de conjetura, esta división, ¿no? Y se ha dividido en 4 también, 2 que corresponden al cuerpo y 2 al alma, y se ha deslizado a la sombra de estas artes. Pero estas no son artes. Por ejemplo, la cocina o el arte culinario se ha deslizado a la sombra de la medicina. No es un arte, dice Sócrates, porque la medicina, al igual que la gimnasia, de lo que procura es de lograr
hacer mejor el cuerpo. Se preocupa por tanto del bien del cuerpo, de hacer el cuerpo mejor, lo mejor posible. Mientras que la cocina, en este caso, solo se preocupa por el placer, por procurar el placer y no lo mejor. Desprecia lo mejor y tan solo se cuida del placer, de lo que es más placentero, más agradable. Entonces, la cocina es como una apariencia de la medicina, pero que no lo es. Luego viene la otra que él llama el tocador. El tocador esto consiste en adornos, en cosas, ¿no? Colores, utilizar cosas, ponerse cosas para que se vea de cierta manera bello. Pero no es una belleza verdadera, porque no es la belleza verdadera es la que produce la gimnasia, hace el cuerpo bello. Pero la otra es una belleza prestada, es una apariencia nada más, pero no es belleza verdadera. Y si es así, es algo engañoso, es una práctica falaz, engañosa y cobarde, también dice Sócrates, ¿no? Puesto que se acerca o trata de parecer hacer bella, pero no lo hace. Y pues la retórica y el arte del sofista, o el arte del sofista y la retórica, la pone en las otras, se deslizan a la sombra de la parte legislativa y judicial respectivamente. Sócrates dice que él no puede conceder que estas cosas sean artes, porque no puede decir que una cosa es un arte cuando está desprovista de razón. Es así como hace esta división Sócrates, ¿no? Y después con Polo también hay una conversación aquí. Voy a tratar de resumirlo un poco más porque nos estamos demorando mucho. Nos va a alcanzar mucho el tiempo ya. Tres cosas que hay. Primero es cuando Polo con Sócrates habla acerca de la primera. Polo piensa que esto, como dice Sócrates, estos son unos aduladores, pero ¿acaso esos tiranos llamas aduladores a esos tiranos? Polo dice que estas personas, estos tiranos, esta gente, hacen lo que quieren y que es por eso tienen un gran poder, porque hacen lo que quieren, condenan a quien quieren, mandan a matar a quien se les da la gana, destierran a tal persona, quitan sus bienes a tal otro, tienen un gran poder y hacen lo que quieren, porque juzgan lo más ventajoso, lo que le parece que es mejor, lo que le parece que es bien, eso es lo que hacen. Y Sócrates le dice que no tienen un gran poder. Y le dice, bueno, si es que entiendes por un gran poder que sea un bien para el que lo tiene. Bueno, sí, así lo consiento, Sócrates, dice Polo, pero entonces entonces no tienen un gran poder, porque una persona no se le puede decir que que tiene un gran poder cuando lo que hace lo hace cuando no tiene buen sentido. Es decir, una persona que está desprovista de buen sentido no puede hacer una cosa buena. Lo que hace es una cosa mala, una cosa injusta. Y si es injusta y es mala, no puede tener un gran poder, porque el gran poder significa un bien para el que lo tiene. La otra cosa es que dice que hacen lo que quieren. Bueno, hacen lo que quieren. Sócrates dice que no hacen lo que quieren. Hacen lo que parece más conveniente, pero eso no significa que hagan lo que quieren. Que hagan lo que quieran. Y Sócrates dice, no se hacen las cosas que se quieren. Se hacen otras cosas para poder obtener eso que se quiere. Es decir, por ejemplo, cuando una persona, un enfermo, se toma un remedio amargo, lo que quiere no es tomarse ese remedio amargo. Lo que quiere es lograr la salud, recuperar la salud de su cuerpo. Pero para lograrlo hace esta cosa. Pero hace esta cosa en vista de lo que quiere. Cuando unas personas se meten en una nave y se van a navegar por el mar, lo que quieren no es ponerse a los peligros, a las tormentas, a las cosas malas que le puedan suceder. Lo que quieren son las riquezas que van a obtener en ese viaje. Y hacen eso en vistas de lo que quieren. Entonces las personas no hacen las cosas que quieren, sino hacen otras cosas para obtener lo que quieren. Cuando uno manda a matar a otro, bueno, si lo que hace, si esa acción es una acción buena, si es una acción justa, depende, si es conforme a la justicia, entonces está bien.
y entonces no se hace eso porque eso sea lo que se quiere, sino que se hace eso porque de esa manera se piensa que se va a obtener, que es lo mejor que se puede hacer y que se va a obtener un bien de ello. Si lo hace una persona justa, pero si lo hace un tirano cuando manda a matar a alguien, pues no está haciendo lo que quiere, porque lo que se quiere siempre es lo bueno, el bien es lo que se quiere. Hay cosas que no son ni buenas ni malas, que son cosas indiferentes, que pueden por tanto participar tanto del bien como del mal, como estar sentado, el caminar, el correr, la madera, las piedras, otras cosas semejantes. Esas cosas son indiferentes. Cuando se hacen esas cosas, se hacen en vista de las cosas buenas. Lo que se quiere siempre es el bien, no es al revés. No se hacen las cosas buenas en vista de las indiferentes, no, sino al revés. Entonces, no se hace lo que se quiere. Esas personas no hacen lo que quieren, porque lo que se quiere siempre es un bien. Y estas personas no, lo que hacen no es bien, aunque piensen que lo que están haciendo está bien. Es aquí también algo muy importante en esto que dice Sócrates, ¿no? Esto del intelectualismo moral. Es suficiente conocer la justicia para actuar de manera justa. Bueno, si cuando se hace cosas injustas, se hace porque no se conoce la justicia, entonces el que hace, pues lo hace por ignorancia. Y si es por ignorancia, pues ¿por qué se le va a castigar? Esa es una cuestión muy, muy importante. Otra también es, por ejemplo, ¿acaso no hay gente, y incluso nosotros mismos lo podemos ver, que muchas veces hacemos cosas que están mal sabiendo que están mal? Entonces, yo creo que Sócrates diría, bueno, si tú que dices que haces cosas malas sabiendo que están mal, en realidad no lo sabes. Porque si lo supieras realmente no lo harías. Eso me parece que fuera, ¿no? Si tú alcanzaras pues a comprender la maldad, la fealdad que hay en esa cosa, en ese acto que realizas, pues no lo harías. Eso es lo primero. No. Lo segundo es que Sócrates dice que es peor cometer una injusticia que recibirla. Polo dice todo lo contrario, pero Sócrates le dice, bueno, vamos a ver, es más feo, ¿qué es más feo? Le dice, cometer una injusticia o hacerla. Y Polo dice que es cometerla, que cometer es más feo, pero que es peor recibirla. Bueno, pero Sócrates dice, pero si es más feo cometerla, es también lo más malo. Y Polo no está de acuerdo. Entonces Sócrates va a argumentar. ¿Qué es lo que hace que digamos que una cosa es bella? Y menciona dos aspectos, ¿no? Es que o bien es bella porque resulta útil o porque es agradable. O porque es útil y agradable, ¿no? Las dos cosas a la vez. Bueno, sí es cierto, reconoce Polo. Después le dice, bueno, y si una cosa decimos que es fea, es porque es todo lo contrario. Y si decimos que hay una cosa que es más fea que otra, es porque la supera en dolor o la supera en maldad, en daño. Hemos dicho que es más feo cometer una injusticia. Si es más feo cometerla, es porque supera a la otra en uno de estos dos aspectos. O es más dolorosa o es más mala y dañina, o es ambas cosas a la vez. Vamos a ver por el lado del dolor. Es más doloroso cometer una injusticia o recibirla. Bueno, evidentemente es más doloroso recibirla. Entonces, pero si es más fea el cometerla, la debe, como no la sobrepuja en este aspecto, la debe sobrepujar en la otra. Quiere decir que es más malo, es más dañino. Por lo tanto, si es más feo, es más malo cometer la injusticia y no hacerla. Cometer injusticia y no recibirla. Esto no es importante y han llegado a esa conclusión. Y lo último, la tercera cosa que discute con Polo es que el peor de los males es el segundo mal es el de cometer una injusticia. Pero el mal mayor, el primero,
es el de cometer una injusticia impunemente. Es decir, cometer una injusticia pero que no se le haga justicia a esa persona. O sea, que una persona haga una cosa injusta y que no se le castigue por ello. Y Polo no entiende, ¿no? Porque dice, ¿cómo? O sea, una persona que ha matado, ha hecho muchas cosas malas, le pone un ejemplo de Arquelao y al final pues se ha convertido en un tirano y ahora hace lo que quiere, manda a matar a quien se le da la gana y todo. ¿Cómo eso? Y mientras que a otro que ha hecho también una injusticia, pero que al final se le ha castigado, se le ha quitado sus bienes, se le ha desterrado, se le han hecho cosas malas. ¿Cómo va a ser posible que sea más malo, ¿no? Sócrates dice que ambos son desgraciados, pero es más desgraciado el que no es castigado por su injusticia que ha cometido. ¿Y por qué? Él dice, bueno, es cierto, Polo, que cuando se realiza una acción, un agente realiza una acción, hay un paciente que corresponde a esta acción. Por ejemplo, si alguno hiere, es preciso que una cosa sea herida. Si alguno quema, es preciso que una cosa sea quemada. Si quema mucho o quema de pronto, es de la misma naturaleza que el que lo recibe, ¿no? Uno corta, una cosa es cortada. Si es un corte grande, pues una cosa está cortada, tiene un corte grande. Más o menos así. Entonces, él dice esto, ¿no? Bueno, cuando decimos que una persona que con razón castiga, es una cosa buena y es una cosa justa. Y la justicia, como hemos dicho, en tanto que es justa, es bella. Porque una persona que es castigada, ¿sufre o actúa? Bueno, sufre. Y la persona que aplica ese castigo es el que actúa, ¿no? El que actúa. Y si ese castigo es justo, entonces esta persona está recibiendo, o sea, el castigado está recibiendo una cosa justa, está recibiendo una cosa buena, está recibiendo una cosa bella, que es por tanto lo que le va a curar de esa enfermedad. Porque Sócrates dice, bueno, cuando estamos enfermos, ¿a la casa de quién vamos? A la casa de los médicos. ¿Para qué? Para recobrar la salud. Cuando somos indigentes o estamos en la pobreza, ¿a casa de quién vamos? Bueno, a casa del economista. Bueno, quizá, no sé, para que nos diga algunas ideas o nos explique algunas formas de hacer algún negocio, no sé, y de manera que podamos salir de esa pobreza, ¿no? De esa indigencia. Pero estas son cosas que afectan al cuerpo, mientras que hay otras que afectan a otra parte, que es más valiosa que el cuerpo, y esa es el alma. Y estas cosas son esas cosas que afectan, por ejemplo, la cobardía, la injusticia, la maldad, la intemperancia. De todas estas cosas, ¿cuál es la más fea o la más mala? Bueno, se viene de que es la injusticia, ¿no? O la maldad. Entonces, cuando uno hace una cosa injusta, uno tiene una enfermedad. Es una enfermedad en el alma, no en el cuerpo. Está enfermo. Y si uno hace una injusticia, ¿a casa de quién debe ir? Bueno, a casa de los jueces, para que juzguen de manera justa y para que puedan dar la medicina para el alma. Eso es lo que más o menos está diciendo Sócrates. El castigo, en este sentido, el castigo que educa y que corrige, ¿no? Es el que va a procurar, es como la medicina o el medicamento del alma. Y es muy importante. Es muy interesante esto. Bueno, después, ya cuando después va a entrar en la discusión Calícles, y esa discusión va a ser un poco más grande, ¿no? Gorgias ya quedó silenciado, al igual que Polo, y luego viene Calícles. Bueno, y pues al final también él queda, y Sócrates avanza, sigue haciendo su discurso solo ya, porque los demás pues nada tienen ya que decir. Esto es muy importante, entonces, ¿no? No nos alcanza el tiempo ahora. Ya la segunda parte, la conversación de Calícles con Sócrates, vamos a grabarla el día de mañana. Así que bueno, espero que os haya servido de algo este vídeo. Creo que lo he alargado mucho, pero bueno, voy a tratar de hacer un resumen mejor para mañana, donde vamos a hablar de la conversación entre Calícles y Sócrates, acerca de las pasiones y acerca de el dominarse a uno mismo y el no dejar que las pasiones se dominen a uno.
Y bueno, vamos a hacer eso, y también mañana mismo, espero, vamos a hacer un vídeo de otro libro ya, diferente a los diálogos de Platón, porque estamos retrasados un poco. Bueno, nada más. Muchas gracias y pues hasta mañana. Adiós.